La noche de la gala anual de la empresa, mi esposa, Nicole Morgan, apareció embarazada, y no llegó sola. Detrás de ella venía un hombre, su asistente, Drew Hastings, también conocido como su verdadero amor de toda la vida. La gente se giró para mirarme, como si esperara un buen espectáculo. Sus ojos destilaban burla. Al fin y al cabo, Nicole había estado fuera del país los 2 últimos años, y ahora regresaba cargando al hijo de otro. Incluso mis suegros se quedaron ahí, mudos, observándome. Nicole se acercó y anunció a todos: «Ryan, estoy embarazada del bebé de Drew, pero sigo siendo tu esposa, y el hijo de Drew cuidará de ti cuando seas viejo. Solo voy a tener este hijo y punto», añadió fría y orgullosa. «Deberías estar agradecido. Seamos sinceros, si no fuera por mi familia, te habrías muerto de hambre hace mucho, Ryan. No eres más que un yerno que vive de prestado», remató ella. Yo miré a toda aquella familia retorcida y solté una risita. «En ese caso, despídanse del negocio de los Morgan». Drew dio un paso al frente con una mueca burlona. «Tienes que estar bromeando. Todo lo que tienes proviene de los Morgan. ¿De verdad crees que puedes hundirnos?». Nicole soltó una carcajada. «Iba a dejarte algo de dignidad. Mis padres decían que eras capaz, que debíamos dejarte dirigir la empresa y matarte trabajando por nuestra familia. Pero creo que Drew puede hacerlo mucho mejor que tú. Así que hoy, Ryan, me divorcio de ti. Empaca tus cosas y lárgate de la empresa». Sus ojos, helados, se clavaron en mí. «Firmaste un contrato cuando entraste en nuestra familia. Si quiero el divorcio, lo aceptas sin chistar. Y te vas con las manos vacías», añadió. Volteé a ver a sus padres. Mantenían la cabeza gacha, callados, pero la culpa en sus rostros lo decía todo. El resto de la compañía se quedó alrededor, cuchicheando mientras el drama se desplegaba. Nadie alzó la voz para defenderme. Todos seguían esperando el remate. Yo sabía lo que pensaban de mí. Solo era el marido, alguien a quien jamás respetaron. La única razón por la que llegué a ser director fue porque les hacía ganar dinero. Desde que me casé con los Morgan, entregué todo a su negocio, convirtiéndolo de una operación pequeña en una empresa que cotiza en bolsa. Nicole se ofreció para expandirla en el extranjero y ahora volvía, embarazada de otro hombre. La miré a ella y a Drew, que se plantaba orgulloso detrás. Me encogí de hombros. «Bien, ¿quieres divorcio? Hagámoslo». En cuanto dije eso, Drew sonrió y acercó a Nicole. «No te preocupes, Nicole. Yo me encargaré de que todo marche sin problemas a partir de ahora». Nicole le dedicó una sonrisa dulce, una que jamás me había dirigido. Después de todo lo que sacrifiqué por ella y su familia, nunca obtuve su amor verdadero. Extendió un documento. «Ya redacté el acuerdo de divorcio. Fírmalo y mañana tramitamos los papeles». Lo revisé y esbocé una ligera sonrisa. Era sencillo. Me marchaba sin nada, ni siquiera un cepillo de dientes. La miré una vez más. Tras años de lealtad, así terminaba todo. Sin vacilar firmé. «Te veo mañana en el juzgado», dije. Luego salí de la gala. Por fin. Ese tipo ya se largó. Escuché reír a alguien a mis espaldas. Uf, ¿recuerdan cómo nos mandoneaba todo el tiempo? Siempre nos tocaba el trabajo pesado. «Bueno, al fin se acabó», comentó otro. «La señorita Morgan y su familia tomarán el control ahora. Las cosas por fin pintan bien». «Sí, escuché que repartirán bonos y todo tipo de beneficios. A diferencia de ese tipo que siempre nos apretaba las tuercas. Se lo tenía merecido. Era un controlador completo. Con razón la señorita Morgan lo dejó». Solté una risa amarga mientras pasaba de largo. Ellos presumían todos esos beneficios. Yo fui quien luchó con uñas y dientes para conseguirlos. Sin mí, seguirían atrapados bajo la tacañería de los Morgan. Los padres de Nicole, agarrados hasta el último centavo, nunca querían gastar ni un peso en el personal. Tuve que hacer promesas, defender mi postura, incluso jurar que lograría listar la empresa en bolsa solo para que aprobaran lo mínimo. Supongo que eso hizo que me odiaran más. Así que cuando Nicole dijo que quería divorciarse y trajo a Drew, por supuesto que sus padres estuvieron encantados. En su mente, la empresa ya estaba estable. ¿Qué podría salir mal? Ya no me necesitaban, así que me soltaron sin pensarlo. Afuera saqué mi teléfono y llamé. «Ya está pasando. Me estoy dije con voz plana. «Te dije que acabaría así», respondió la voz al otro lado. «Lo supiste de ellos hace años. Ahora que ya no estás atado a ellos, vuelve a casa. Llevamos años tendiendo trampas para los Morgan, y por fin podemos iniciar la caída». «Estoy listo, papá», contesté. «Vuelvo a casa». Nicole no tenía ni idea. Lo que ella ignoraba era que hace años mis padres biológicos me encontraron. Querían que regresara y me hiciera cargo del negocio familiar, pero los rechacé. Seguía enamorado de ella. Se fueron decepcionados. Luego volvieron con pruebas, fotos de Nicole y Drew en el extranjero, muy cariñosos. Así que sí, lo sabía. Durante 2 años enteros lo supe, pero aún tenía esperanza.
Pensaba que quizá, solo quizá, ella volvería conmigo. Supongo que el amor te vuelve ingenuo, pero también sabía qué clase de gente eran los Morgan. Fue entonces cuando empecé a planear. Si alguna vez se volvían contra mí, estaría listo. El momento había llegado. Ahora regresaba a donde pertenecía. Mis padres estaban felices. Papá incluso se ofreció a recogerme él mismo, pero me negué. Le dije que yo me encargaría de los Morgan. De acuerdo, dijo. Vuelve a casa, Ryan. Has estado lejos demasiado tiempo. Nunca hubo razón para que fueras el sirviente de nadie. Cuando regreses te buscaré una buena esposa, alguien a tu altura. A la mañana siguiente esperé en el juzgado. Nicole llegó de la mano de Drew. En cuanto me vio, soltó una mueca de desprecio. Ryan, mírate. ¿De verdad crees que puedes compararte con Drew? Es más joven y mejor que tú en todo. ¿Sabes? En cuanto él tomó el mando ayer, cerró un trato enorme. De aquí en adelante todo irá para arriba. Se burló. ¿En serio? ¿Pensabas que la empresa no sobreviviría sin ti? Yo sonreí levemente. Sabía perfectamente de qué trato hablaba. Era uno en el que había estado trabajando antes de irme. Siempre me dio mala espina. El plazo del cliente era absurdamente ajustado. Tan ajustado que era imposible producir el volumen requerido a tiempo. Si algo fallaba, las penalizaciones serían astronómicas. Cualquier empresa sensata lo habría rechazado. Pero no esperaba que Drew y Nicole fueran tan imprudentes como para aceptarlo. Al verlos presumir, no pude evitar reír. Si esto salía mal, podía arrastrar a todo el grupo Morgan. Pero, sinceramente, ya no era asunto mío. Firmé los papeles del divorcio y vi a Nicole llevar a Drew a la oficina del registro. 10 minutos después salieron con un certificado de matrimonio. Ahora soy la señora Hastings. Alzó el documento. Nicole no podía esperar para restregármelo. ¿Y tú? Un perdedor acabado. Buena suerte encontrando un trabajo de verdad. No respondí. Simplemente me di vuelta y salí del edificio. Detrás de mí, Drew gritó con una sonrisa presumida. Oye, señor Anderson, tengo un mensaje de parte del personal con el que solías trabajar. Dijeron, qué bueno que se largó. Según ellos, eras pura boca y nada de acción. Y la empresa está mejor sin ti. Lo miré. Se veía tan orgulloso de sí mismo que solo sonreí. Entendido. No valía la pena enfadarme. Me sentía curiosamente tranquilo. En cuanto salí, un auto de lujo se detuvo en la acera. De él bajó la asistente de mi padre, Lauren Scott. Ya la había visto un par de veces. Esta vez, mi padre claramente la envió a recogerme. Ella me saludó con un leve gesto y abrió la puerta. Señor Anderson, su padre lo espera, dijo. Gracias, Lauren. Asentí y subí al auto. Pero justo cuando íbamos a partir, la voz de Nicole resonó detrás. Ryan, vaya, aprendiste a montar un buen show. ¿Crees que alquilar un coche de lujo y contratar a una mujer para que se haga pasar por tu chofer hará que me arrepienta de dejarte? Me giré para mirarla. Ella se aferraba al brazo de Drew, sonriendo como si fuera la ganadora. Seamos sinceros, eres huérfano, Ryan. No tienes dinero. Te pasaste años partiéndote el lomo por la empresa de mi familia y terminaste sin nada. Alguien como tú jamás podría pagar un coche así. Solo sonreí. No dije ni una palabra. Ya no tenía energía para discutir con Nicole. Al no responder y simplemente entrar al coche, su sonrisa se borró y su voz se endureció. A ver, gastaste hasta el último centavo en este alquiler, ¿verdad? Muero por ver qué te pasará ahora. Si te quedas sin comer, muriéndote de hambre en la calle, no vengas a buscarnos, añadió. Giré la cabeza y la miré. Seguía con esa expresión arrogante, como si tuviera todo bajo control. Y yo solo sonreí. No te preocupes, no lo haré. Pero si ustedes dos se meten en problemas más adelante, tampoco vengan a golpear mi puerta. Apenas terminé de hablar cuando Nicole ladró. Ryan, ¿te oyes? ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a hablar así? ¿De verdad crees que nuestras vidas se vendrán abajo sin ti? Drew es mucho más capaz que tú. Con él, la empresa solo sube. Y tú, no eres nada. Un perdedor patético que nunca logrará nada. No dije nada, solo sonreí para mis adentros. Había escuchado ese tipo de basura tantas veces. Incluso después de que impulsé al grupo Morgan y el negocio empezó a florecer, los padres de Nicole no perdían ocasión de menospreciarme, como si fuera su forma de mantenerme a raya. Sabía el motivo. Tenían miedo. Miedo de que me diera ideas, de que quisiera alzar la voz. Así que intentaban mantenerme pequeño, pensando que aún me controlaban. Y ahora que Nicole regresó, me desecharon sin dudar. 4 años de matrimonio, 4 años de darlo todo por esa familia. Y así terminaba. Ignoré a Nicole y le pedí a Lauren que me llevara a casa. Al llegar, mis padres me esperaban. Papá parecía especialmente contento. Me dijo que ya tenía todo listo para mi regreso y me cedió la mayor parte de las operaciones de la empresa. Con tenerme de vuelta le bastaba. Él y mamá estaban listos para jubilarse. La empresa era mía ahora.
Con su ayuda, tomé el control sin problemas. En poco tiempo, tenía todo funcionando mejor que nunca. Entonces, un día recibí una llamada de Nicole. «Ryan, ¿dónde estás?» En cuanto contesté, su voz sonó tensa y desesperada. «¿Dónde estoy no es asunto tuyo», respondí tranquilo. Podía imaginar lo que pasaba. Uno de esos brillantes tratos que ella y Drew aceptaron empezaba a torcerse, y Nicole no tenía idea de cómo arreglarlo. En cuanto a Drew, caray, incluso cuando era pasante yo sabía lo inútil que era. Ni de broma podía con algo así ahora. Nicole sonaba cada vez más desesperada. «Ryan, regresa a la oficina ya». «¿Me perdí de algo?», pregunté. «¿Olvidaste que ya no trabajo para ti?» «Nicole, estamos divorciados. No tengo obligación de poner un pie en tu empresa nunca más». «Eres increíble», soltó furiosa. «Te estoy dando una oportunidad porque no quiero verte sin empleo y pasando hambre». Solté una carcajada. «Gracias por tu preocupación, pero estoy de lo más bien. No tienes por qué preocuparte por mí». Estaba a punto de colgar cuando ella gritó de pronto. «Espera, ¿ese contrato que firmaste antes de irte? Hay un problema. Si no vienes a arreglarlo, te demandaré por los daños que causes a la empresa». Su voz casi temblaba de rabia. «¿Contrato?», repetí, sintiendo cómo una sonrisa involuntaria se formaba en mi rostro. «Nicole, tú misma lo dijiste. Ya no trabajo allí. No me importa lo que dije». Su tono cambió de la arrogancia a la súplica en cuestión de segundos. «Es el contrato con Nexus Industries. El plazo de entrega es imposible y las penalizaciones son astronómicas», completé su frase. «Sí, por eso yo nunca lo firmé». El silencio al otro lado de la línea me confirmó lo que ya sospechaba. Drew, en su afán de impresionar, había firmado un contrato que podría hundir a la empresa. Ese mismo contrato que yo había estado evaluando durante meses y que había decidido rechazar. «Ryan, por favor». Ahora sí, Nicole sonaba desesperada. «Te necesitamos». «¿Nosotros? ¿Los Morgan y tú? ¿O tú y Drew?», pregunté, saboreando cada palabra. «Qué interesante que ahora sí me necesites». «¿Sabes qué? Ya entendí. Estás disfrutando esto». Su voz volvió a endurecerse. «Drew tenía razón. Solo quieres vernos fracasar». «Te equivocas, Nicole», respondí tranquilamente. «No necesito verte fracasar. Lo estás haciendo sola. Que tengas un buen día». Colgué y respiré hondo. La llamada de Nicole había llegado justo cuando estaba en medio de una reunión con los accionistas de la empresa de mi padre. O mejor dicho, mi empresa ahora. Mi padre, sentado a mi derecha, me miró con curiosidad. «¿Todo bien, hijo?». «Mejor que nunca», respondí volviendo a la presentación. «Continúa, por favor». A medida que avanzaba la reunión, mi mente seguía volviendo a Nicole y el grupo Morgan. Conocía ese contrato. Sabía exactamente lo que implicaba. Si no lo manejaban adecuadamente, podrían perderlo todo. Al finalizar la reunión, mi padre me llevó a su despacho privado. Sacó una botella de whisky de 30 años y sirvió 2 vasos. «Por tu regreso», brindó, chocando suavemente su vaso con el mío. «Y por los Morgan, que pronto sabrán lo que perdieron». «¿A qué te refieres?», pregunté, dando un sorbo. Mi padre sonrió con esa expresión enigmática que lo caracterizaba. «¿Recuerdas cuando te dije que llevábamos años tendiendo trampas para los Morgan?». Asentí. «Nexus Industries es nuestra filial». La revelación me cayó como un balde de agua fría. Nexus Industries, uno de los gigantes del sector, era en realidad parte del conglomerado Anderson. Mi padre había estado jugando al ajedrez mientras los Morgan apenas aprendían a mover las piezas. «Ese contrato», comencé, «fue diseñado específicamente para atrapar a cualquiera lo suficientemente estúpido como para firmarlo», completó mi padre. «Y sabíamos que tarde o temprano alguien en la dirección de los Morgan lo haría, especialmente si tú ya no estabas allí para impedirlo». Sentí un nudo en el estómago. Una cosa era dejar que Nicole y Drew se hundieran solos, y otra muy distinta saber que mi padre había planeado deliberadamente su caída. «Hay gente inocente trabajando allí», dije. «Lo sé», respondió con voz tranquila. «Y a todos les hemos ofrecido posiciones en nuestras empresas. Todos menos la familia Morgan, por supuesto». No pude evitar admirar la meticulosidad del plan. Durante años, mientras yo trabajaba para el grupo Morgan, mi padre había estado preparando el terreno para este momento. «¿Y qué pasará ahora?», pregunté. «En aproximadamente 3 semanas, cuando no puedan cumplir con el plazo, las penalizaciones comenzarán a acumularse», explicó mi padre. «Después de un mes, estarán al borde de la quiebra, y entonces ofreceremos comprar la empresa a precio de ganga». La frialdad de su cálculo me dejó sin palabras. Parte de mí quería protestar, defender a aquellos que habían sido amables conmigo en el grupo Morgan. Pero otra parte, la que recordaba cada humillación, cada desplante de Nicole y su familia, se mantenía en silencio. «¿Y si quieren renegociar?», pregunté finalmente. «El contrato no lo permite», sonrió mi padre. «Pero pueden intentarlo. Nexus solo negociará con el CEO de Anderson Industries». Me miró fijamente y entendí.
Yo era ahora ese CEO. El destino del Grupo Morgan estaba irónicamente en mis manos. En las siguientes semanas, tal como mi padre había previsto, las noticias sobre los problemas del Grupo Morgan comenzaron a filtrarse. Sus acciones cayeron en picada. Recibí más llamadas de Nicole, cada una más desesperada que la anterior. No contesté ninguna. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi nueva oficina, Lauren entró con un café. «El señor Morgan está abajo», dijo con tono neutro. «Dice que necesita verlo con urgencia». Algo en mi pecho se agitó. No era Nicole, sino su padre, el hombre que me había menospreciado durante años a pesar de que yo había rescatado su negocio familiar. «Hazlo pasar», respondí después de un momento de reflexión. El señor Morgan entró en mi oficina como un fantasma de sí mismo. El hombre orgulloso y arrogante que me había tratado como a un sirviente, ahora parecía haber envejecido una década en pocas semanas. «Ryan». Su voz sonaba áspera. No tenía idea. ¿De que era el hijo de Richard Anderson? Completé su frase. ¿O de que Nexus Industries era nuestra filial? ¿O quizás se refiere a que no sabía que su hija me estaba engañando durante 2 años? Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo? Lo supe desde el principio, confesé. Mis padres me lo dijeron hace años, pero no quise creerlo. Amaba a Nicole, o al menos creía amarla. Y ustedes eran la familia que pensé que nunca tuve. El señor Morgan se derrumbó en la silla frente a mi escritorio. «Vengo a suplicar, Ryan», dijo con voz quebrada. «No por mí, ni por Nicole, sino por los empleados. La empresa está a punto de colapsar». «Lo sé», respondí con calma. «El contrato con Nexus es imposible de cumplir», interrumpió. Drew no lo entendió. «Ninguno de nosotros lo hizo. Pero tú sí, ¿verdad? Por eso nunca lo firmaste». Asentí lentamente. «Señor Morgan, ¿recuerda lo que me dijo la última vez que cené en su casa?» Hice una pausa. Me dijo que nunca sería más que un huérfano con suerte que se casó por encima de sus posibilidades, que todo lo que tenía se lo debía a su familia. El hombre bajó la mirada, avergonzado. «Era mi yerno», murmuró. «Trabajabas para nosotros. Les entregué 4 años de mi vida», respondí. «Convertí su pequeña empresa en un gigante que cotiza en bolsa. Y aún así, ustedes me trataron como basura. Me quitaron a mi esposa y me echaron a la calle sin nada». «Fue Nicole», comenzó a decir. «No», lo interrumpí. «Fueron todos ustedes. Nicole, Drew, usted, su esposa, incluso los empleados que se rieron de mí mientras salía de la gala». Un silencio pesado se instaló en la oficina. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena a nuestro drama personal. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente el señor Morgan. «¿Venganza? ¿Quieres vernos arruinados?». Lo miré por un largo momento, considerando su pregunta. La verdad es que ya no estaba seguro. La sed de venganza que había sentido al inicio comenzaba a diluirse, dejando paso a algo más cercano a la indiferencia. «Lo que quiero, señor Morgan, es seguir adelante con mi vida», respondí con sinceridad. «Y si eso significa ver cómo su imperio se derrumba, que así sea». El hombre asintió lentamente, como aceptando su destino. Se levantó con dificultad, súbitamente envejecido. «Lo entiendo», dijo con voz derrotada. «Te subestimamos, Ryan. Todos lo hicimos». «Sí», coincidí. «Lo hicieron». Mientras lo veía caminar hacia la puerta, una parte de mí quería detenerlo, ofrecerle algún tipo de solución, pero otra parte, la que recordaba cada desplante, cada humillación, me mantenía firme en mi silla. El señor Morgan se detuvo en el umbral y se giró para mirarme una última vez. «Nicole está destrozada», dijo. «No come, apenas duerme. Drew la dejó hace una semana. Se llevó lo poco que quedaba en las cuentas». No respondí. No sabía qué decir. «Ella nunca dejó de amarte, ¿sabes?», continuó, a su manera retorcida. «Pero te amaba. Drew fue una ilusión, un error. Ahora lo sabe. Es demasiado tarde para eso», respondí finalmente. «Lo sé», asintió tristemente. «Para todos nosotros». Y con esas palabras, se fue, dejándome solo con mis pensamientos contradictorios y un imperio a mis pies. Durante las semanas siguientes, fui testigo del colapso gradual del Grupo Morgan. Las noticias financieras hablaban de una caída inexplicable y decisiones empresariales desastrosas. Yo sabía la verdad, pero me mantuve al margen, observando desde la distancia cómo el imperio que ayudé a construir se desmoronaba piedra por piedra. Mi padre estaba eufórico. Cada día me mostraba los últimos informes, las acciones en caída libre, los clientes que abandonaban el barco. Para él, era la culminación de un plan meticuloso. Para mí, una victoria vacía que cada vez me provocaba menos satisfacción. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza de mi nuevo apartamento, Lauren me trajo el periódico del día. «Creo que querrá ver esto, señor», dijo, señalando un titular en la sección de negocios. «Grupo Morgan declara bancarrota. La caída de un gigante».
El artículo detallaba cómo la empresa había sido incapaz de cumplir con sus obligaciones contractuales, principalmente con Nexus Industries, y cómo las penalizaciones habían acabado con sus reservas financieras. También mencionaba que Nicole Morgan Hastings había vendido todas sus propiedades para intentar salvar la empresa, sin éxito. ¿Qué piensa hacer ahora?, preguntó Lauren mientras me servía más café. ¿Hacer?, repetí. Nada. Esto ya no es asunto mío. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sentí un vacío en el estómago. Había trabajado tan duro para construir esa empresa, ver cómo se derrumbaba, incluso sabiendo que los Morgan se lo merecían, me provocaba una extraña sensación de pérdida. Anderson Industries podría comprarla, sugirió Lauren. Su padre ha estado considerando la idea. La miré, sorprendido por su perspicacia. Lauren siempre parecía saber lo que ocurría tras bambalinas. ¿Y qué opinas tú?, le pregunté. Creo que sería un movimiento inteligente desde el punto de vista empresarial, respondió con profesionalidad. Pero desde el punto de vista personal, hizo una pausa. No estoy segura de si le traería paz. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras terminaba mi desayuno en silencio. Lauren tenía razón, por supuesto. Comprar el grupo Morgan sería el golpe final, la humillación definitiva para los Morgan. Pero, ¿me haría sentir mejor? Esa tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era mi abogado. Señor Anderson, hay algo que debería saber, comenzó. Nicole Morgan está intentando vender su participación en el grupo Morgan. Parece desesperada por encontrar un comprador antes de que la empresa se declare oficialmente en quiebra. ¿Y por qué me importaría eso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque está ofreciéndola a un precio ridículamente bajo, explicó, prácticamente regalándola. Y dado que usted conoce bien la empresa, entiendo, lo interrumpí. Gracias por la información. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina hacia la ciudad. En algún lugar ahí afuera, Nicole estaba luchando por sobrevivir, vendiendo los últimos vestigios de su herencia familiar por una fracción de su valor. Se lo merece, me dije. Después de todo lo que me había hecho, después de cómo me había tratado, esta era simplemente la justicia poética en acción. Y sin embargo, tomé mi chaqueta y salí de la oficina, diciéndole a mi secretaria que cancelara mis reuniones del día. Necesitaba pensar, y no podía hacerlo entre esas 4 paredes. Me encontré caminando sin rumbo por el centro de la ciudad, pasando frente a restaurantes elegantes y tiendas de lujo, lugares donde alguna vez había acompañado a Nicole. Recuerdos agridulces de un tiempo que parecía tan lejano ahora. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hasta un pequeño café que Nicole y yo solíamos frecuentar al inicio de nuestra relación, antes de que el dinero y el poder comenzaran a corromperla. O tal vez siempre había sido así y yo simplemente me había negado a verlo. Entré y pedí un café. Mientras esperaba, miré a mi alrededor. El lugar seguía siendo el mismo, acogedor, sencillo, auténtico, todo lo que Nicole no era. Y entonces la vi. Estaba en una mesa del fondo, sola, con una taza de café frío frente a ella. Miraba por la ventana con expresión perdida, como si no reconociera el mundo exterior. Su elegante atuendo de diseñador había sido reemplazado por ropa sencilla, sin joyas ni maquillaje. Parecía otra persona. Por un momento, consideré salir antes de que me viera. ¿Qué podría decirle? ¿Qué podría decirme ella a mí? Pero era demasiado tarde. Sus ojos se encontraron con los míos y vi cómo el reconocimiento, seguido del miedo y luego de la vergüenza, cruzaron su rostro. Me acerqué lentamente a su mesa, no por venganza, no para regodearme en su caída, sino por una curiosidad que ni yo mismo entendía completamente. Nicole, saludé con voz neutra. Ryan, respondió, con una voz tan pequeña que apenas la reconocí. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestra historia compartida flotando entre nosotros. ¿Puedo sentarme?, pregunté finalmente. Ella asintió, sin mirarme directamente. ¿Cómo estás?, preguntó como si realmente le importara. Bien, respondí. ¿Y tú? Soltó una risa amarga. ¿No lo sabes ya? Estoy arruinada. El grupo Morgan ya no existe. Drew se fue con otra mujer y se llevó lo poco que me quedaba. Mis padres están en la ruina, viviendo de la caridad de familiares lejanos. No había orgullo en su voz, solo una resignación exhausta. Esta no era la Nicole Morgan que yo conocía, la mujer arrogante que me había humillado frente a toda la empresa. Esta era una versión rota de ella, una sombra. Lo siento, dije, y para mi sorpresa, lo decía en serio. Ella me miró con incredulidad. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Todo esto es nuestra culpa, mía, de mis padres. ¿De Drew? Hizo una pausa tragando saliva. Te tratamos horriblemente, Ryan, y ahora estamos pagando el precio. No supe qué responder a eso. Era la verdad, después de todo. Supongo que has venido a ver cómo he caído, continuó ella. No te culpo.
yo habría hecho lo mismo. No es por eso que estoy aquí, respondí, aunque ni yo mismo estaba seguro de por qué había entrado al café, por qué me había sentado con ella. ¿No?, preguntó con genuina sorpresa. No, otro silencio, este más largo que el anterior. Ryan, dijo finalmente, su voz quebrándose. Lo que te hice, no tengo excusa. Fui cruel, egoísta, estúpida. Dejé ir al mejor hombre que he conocido por... Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, por nada, por una ilusión, y ahora lo he perdido todo. Sentí una compasión que no esperaba sentir, a pesar de todo lo que me había hecho. Verla así, tan vulnerable, tan destruida, no me trajo la satisfacción que había imaginado. Nicole, comencé, sin saber exactamente qué decir. Las cosas suceden por una razón. Ella me miró a través de sus lágrimas. ¿Y cuál sería esa razón? ¿Que yo reciba mi merecido? ¿Que tú tengas tu venganza? No, respondí. La razón es que ambos terminamos donde debíamos estar. Yo con mi verdadera familia, tú. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas, aprendiendo lecciones importantes. Nicole asintió lentamente, secándose las lágrimas. Supongo que tienes razón, aceptó, aunque habría preferido aprender esas lecciones sin perderlo todo. Sonreí levemente. La vida rara vez nos da esa opción. La camarera se acercó para tomar mi pedido, y por un momento, Nicole y yo nos sumergimos en una conversación casi normal, como si fuéramos dos viejos conocidos poniéndose al día después de años sin verse. Me contó que había conseguido un trabajo como camarera en un restaurante del centro. Era agotador, mal pagado, pero estaba agradecida por tenerlo. Sus padres estaban viviendo con una tía en otra ciudad, ambos demasiado avergonzados para mostrarse en público después de la caída de su imperio. Y Drew había desaparecido con una mujer más joven y el dinero de la venta de su departamento. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que ya no sentía odio hacia ella. Tampoco amor, ciertamente, pero el resentimiento que había alimentado durante meses parecía haberse disipado, como la niebla ante el sol de la mañana. Cuando llegó la hora de irme, saqué mi billetera para pagar. Nicole me detuvo. «Por favor, déjame invitarte», dijo. «Es lo menos que puedo hacer». «No es necesario», respondí, dejando un billete sobre la mesa que cubría con creces nuestros cafés. Me levanté para irme, pero antes de dar un paso, Nicole me tomó del brazo. «Ryan», dijo con voz temblorosa, «¿crees que alguna vez podrás perdonarme?» La miré a los ojos, esos ojos que alguna vez me habían mirado con desprecio y ahora lo hacían con desesperación. «Ya lo hice», respondí con sinceridad. «No por ti, sino por mí. No puedo seguir adelante arrastrando el peso del rencor». Asintió entendiendo. «Gracias», dijo simplemente. «Adiós, Nicole». Salí del café sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No era felicidad lo que sentía, ni siquiera alivio, sino algo más profundo, más sustancial, paz. Al día siguiente, en la oficina, mi padre entró sin anunciarse, agitando un periódico. «Lo logramos, hijo», exclamó. «El grupo Morgan está oficialmente en quiebra. Ahora podemos comprarlo por nada y usar sus activos para expandir nuestro imperio». Lo miré con calma. «No», dije simplemente. «¿No?», repitió confundido. «¿Qué quieres decir con no?» «No vamos a comprar el grupo Morgan», expliqué. «Déjalos ir. Ya han sufrido lo suficiente». Mi padre me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Has perdido la cabeza? Esta es nuestra oportunidad de aplastarlos. Ya están aplastados, papá, respondí. No necesitan que nosotros los pisotemos más. Mi padre se dejó caer en una silla frente a mi escritorio, mirándome con una mezcla de incredulidad y decepción. «No entiendo», dijo finalmente. «Después de todo lo que te hicieron, precisamente por eso», lo interrumpí. «No quiero ser como ellos. No quiero vivir mi vida buscando venganza. Quiero construir algo propio, algo que no esté manchado por el rencor». Mi padre me miró en silencio durante un largo momento, como evaluándome bajo una nueva luz. Finalmente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Eres mejor persona que yo, Ryan», dijo con una mezcla de orgullo y resignación. «Tu madre siempre lo dijo». Y así, dejamos que el grupo Morgan se hundiera solo, sin intervenir. Yo seguí adelante con mi vida, construyendo la empresa familiar, encontrando nuevos desafíos, nuevas metas. Un año después, mientras cenaba en un restaurante del centro, vi a Nicole. Estaba esperando mesas, eficiente y discreta. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y ella me saludó con un pequeño gesto de la cabeza, sin acercarse. Cuando terminé y pedí la cuenta, me sorprendió ver que ya había sido pagada. Junto con la nota de agradecimiento, había dejado una generosa propina. Y mientras salía del restaurante hacia la noche estrellada, sentí una extraña mezcla de emociones. No era felicidad, no era tristeza, no era venganza satisfecha ni amor recordado. Era algo más simple y a la vez más complejo,
la sensación de un círculo cerrado, de una historia completa. Nicole y yo habíamos terminado, no como ella lo había planeado, no como yo lo había temido, sino de una manera que ninguno de los dos habría podido predecir, con ella sirviendo mesas y yo dejando propinas, con ambos siguiendo adelante, en direcciones diferentes pero de alguna manera conectados por la ironía del destino. La justicia poética, pensé, a veces toma los caminos más extraños.